Había sido, pues, arrastrado efectivamente durante mi amnesia hacia un mundo prehumano que existió hace tiempo, 50 millones de años. Había sido mi cuerpo vehículo de una conciencia espontáneamente extraña, surgido del origen de los tiempos. Había conocido realmente en mi calidad de espíritu cautivo los días de esplendor de aquella ciudad de piedra, y era cierto que me había deslizado por aquellos corredores en el repugnante cuerpo de mi propio raptor. ¿Acaso aquellos sueños que me habían atormentado durante más de 25 años no eran sino consecuencias de mis horribles recuerdos? Era cierto que había conversado realmente con espíritus oriundos de los rincones más remotos del tiempo y el espacio. Llegué a conocer de verdad los secretos pasados y futuros del universo y a redactar los anales de mi propio mundo para enriquecer aún más aquellos archivos infinitos y aquellas criaturas inmundas, vientos helados y silbos demoníacos que habitaban en las entrañas de la tierra. Continuaban construyendo una amenaza real a pesar de su lenta agonía, mientras las distintas formas de vida proseguían su evolución en la superficie del planeta. No lo sé si ese abismo y lo que contenía era real. No hay esperanza. Entonces realmente se cierne sobre la humanidad una increíble e irónica sombra, procedente de más allá del tiempo. Pero felizmente no hay prueba alguna de que mi última aventura no haya sido más que el postre episodio de una serie de sueños basados en remotas leyendas. Perdí el estuche de metal y hasta ahora nadie ha redescubierto los corredores subterráneos. Si las leyes del universo son misericordiosas, nadie los descubrirá, pero debo contar a mi hijo lo que vi o creí ver y dejarle que, como psicólogo, juzgue cuanto hay de objetivo en mis vivencias. Y si se debe dar difusión a este documento. Ya he dicho que el tema de mis sueños encajaba perfectamente con lo que creí descubrir en aquellas ciclópeas ruinas enterradas. Me ha costado un gran esfuerzo depositar esta revelación final que, como el doctor habrá sospechado, ya se refiere al libro, guardado en un estuche de metal que yo traje de entre el polvo de millones de siglos. Ningún ojo ha contemplado ese libro, ninguna mano lo ha tocado desde la aparición del hombre a este planeta, y no obstante, cuando en el fondo de aquel abismo enfoqué la linterna sobre él, vi que las letras trazaban con extraños colores sobre las frágiles páginas de celulosa tostadas por el tiempo. No eran desconocidos jeroglíficos de épocas remotas, eran, al contrario, letras de nuestro alfabeto corriente, que formaban vocablos en lengua inglesa, escritas por mi propia mano. El morador de las tinieblas. Yo he visto abrirse el tenebroso universo, donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran en su horror ignorado, sin orden, sin brillo y sin nombre, Némesis. Las personas sensatas dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana ante la cual se encontraba permanecía intacta, pero la naturaleza se ha manifestado a menudo capaz de hazañas aún más caprichosas. Es muy posible que la expresión de su rostro haya sido causada por contracciones musculares sin relación alguna con lo que tuviera ante sus ojos. En cuanto a las anotaciones de su diario, no cabe duda de que son producto de una imaginación fantástica, excitada por ciertas supersticiones locales y ciertos descubrimientos llevados a cabo por él. En lo que respecta a las extrañas circunstancias que ocurrían en la abandonada iglesia de Federal Hill, el investigador sagaz no tardaría en atribuirlas al charlatanismo consciente o inconsciente de Blake, quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos, porque después de todo, la víctima era un escritor y pintor dedicado por entero al campo de la mitología, de los sueños, del terror y la superstición. Habido en buscar escenarios y efectos extraños espectrales, su primera estancia en Providence con objeto de
Con objeto de visitar a un viejo extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él, había acabado en muerte y llamas. Sin duda fue algún instinto morboso lo que le incitó a abandonar nuevamente su casa de Milwaukee para venir a Providence, o tal vez conocía de antemano las viejas leyendas a pesar de negarle en su diario, en cuyo caso su muerte malogró probablemente una formidable superchería destinada a preparar un éxito literario. No obstante, entre los que hay examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto, hay quienes adhieren a teorías menos racionales y comunes. Esto se inclina a dar crédito a lo confirmado en el diario de Blake y señala la importancia significativa de ciertos hechos, tales como la indudable autenticidad del documento encontrado en la vieja iglesia, la existencia real de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas. Antes de 1877, la desaparición en 1893 de cierto periodista demasiado curioso llamado Edwin M. Lillibridge, y sobre todo el temor monstruoso y transfigurado que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir, fue uno de estos el que, movido por un extremado fanatismo, arrojó a la bahía de piedra de algunos extraños con su estuche metálico de singulares adornos, encontrada en la chapitel de la iglesia, en el negro chapitel sin ventanas ni aberturas, y no en la torre, como afirma el diario. Aunque criticado oficial y públicamente, este individuo, hombre íntegro, con cierta afición a las tradiciones raras, dijo que acababa de liberar a la Tierra de algo demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera. El lector puede escoger por sí mismo entre estas dos opiniones diversas. Los periódicos han expuesto los detalles más palpables desde un punto de vista escéptico, dejando que otros reconstruyan la escena, tal como Robert Blake la vio o creyó verla o pretendió haberla visto ahora, después de estudiar su diario detenidamente sin apasionamiento ni prisa alguna. Nos encontramos en condiciones de abreviar la concatenación de los hechos desde el punto de vista de su actor principal. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934-35 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped, cerca de College Street, en lo alto de la gran colina College Hill, inmediata al campus de Brown University, a espaldas de la biblioteca John I. Era un sitio cómodo y fascinante, con un jardín rema- remansado, lleno de gatos lustrosos que tomaban el sol pacíficamente. El edificio era de estilo georgiano, tenía mirador portal clásico con escalinatas laterales, vidrieras con trazado de rombos y todas las demás características de principios del siglo XX. X1X. En el interior había puertas de 6 cuerpos, grandes entarimados, una escalera colonial de amplia curva, blancas chimeneas del periodo Aram. Y una serie de habitaciones traseras ubicadas unos 3 peldaños por debajo del resto de la casa. El estudio de Blake era una pieza espaciosa que daba por un lado la pared delantera del jardín, por el otro sus ventanas, ante una de las cuales había instalado su mesa de escritorio, miraban occidente, hacia la cresta de la colina. Desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. En el lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres. Contra ellas, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, se recortaba la jornada espectral de Federal Hill, erizaba de tejados y campanarios que se aglomeraban en lejanos perfiles y adoptaban siluetas fantásticas. Cuando los envolvía el humo de la ciudad, Blake tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de disiparse como un sueño si procuraba ir
en su busca para penetrar en él. Después de haberse traído de su casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos en consonancia con su vivienda y la acomodó para dedicarse a escribir y pintar. Vivía solo y se hacía él mismo las sillas faenas domésticas. Instaló su estudio en una habitación del ático orientado al norte y muy bien iluminado por un amplio mirador. Durante el primer invierno que pasó allí, escribió 5 de sus relatos más conocidos: El socavo, el socavador, la escalera de la críptica Shagai en el valle de Penapt y el devorador de las estrellas, y pintó 7 telas sobre temas de monstruos infrahumanos y paisajes extraterrestres profundamente extraños. Cuando llegaba al atardecer se sentaba a su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama del poniente, los 3 sombreros de Memorial Hall que se alzaba al pie de la colina donde vivía, el torreón del Palacio de Justicia, las elevadas agujas del barrio céntrico de la población y sobre todo la distante silueta de Federal Hill, cuyas cúpulas resplandecientes, puntiagudas buhardillas y calles desconocidas tanto excitaban su fantasía. Por las pocas personas que conocían en la localidad, se enteró de que en dicha colina había un barrio italiano, aunque la mayoría de los edificios databan de los viejos tiempos de los yanquis y los irlandeses. De cuando en cuando rodaban sus prismáticos con aquel mundo espectral inaccesible la- tras la neblina vaporosa. A veces los detenía en un tejado o en una chimenea o en un campanario y divagaba sobre los extraños misterios que podía albergar a pesar de los prismáticos. Federal Hill le seguía pareciendo un mundo extraño y fabuloso que encajaba asombrosamente con lo que él describía en sus cuentos y pintaba en sus cuadros. Esta sensación permanecía mucho después de que el cerro se hubiera difuminado en un atardecer azul salpicado de las lucecitas y se encendieron los proyectores del Palacio de Justicia y los focos rojos del Trust Industrial, dándole efectos grotescos a la noche. De todos los lejanos edificios de Federal Hill, el que más encantaba a Blake era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día. Al atardecer, la gran torre rematada por un afilado chapitel se recortaba contra un cielo incendiado. La iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación del terreno, ya que su fachada sucia y la vertiente del tejado, así como sus grandes ventanas ojivas, descollaban por encima de la mañana de tejados y chimeneas que le rodeaban. Era un edificio melancólico y severo, construido con sillares de piedras, muy estropeado por el humo y las inclemencias del tiempo. Al parecer, su estilo, según se podía apreciar con los prismáticos, correspondía a los primeros intentos de reinstauración del gótico y debía datar por lo tanto del 1810 o 1815. A medida que pasaban los meses, Blake contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés. Nunca había iluminado los inmensos ventanales, por lo que dedujo que el edificio debía de ser abandonado. Cuando más lo contemplaba, más vueltas le daba a la imaginación y más cosas raras se imaginaba. Llegó a parecerle que que se cernía sobre él un aura de desolación y que incluso las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros. Con sus prismáticos distinguía grandes bandadas de pájaros en torno a las demás torres y campanarios, pero allí no se tenía jamás. Al menos así lo creyó él y así lo confirmó en su diario. Más de una vez preguntó a sus amigos, pero ninguno había estado nunca en Federal Hill y tenía miedo ni tenían la más remota idea de lo que esa iglesia pudiera ser. La primavera Blake se sintió dominado por una viva preocupación. Había comenzado una novela larga basada en la supuesta supervivencia de unos cultos paganos en Maine, pero incomprensiblemente se había atascado y su trabajo no progresaba. Cada vez pasaba más tiempo sentado entre la ventana de poniente, contemplando el cerro distante y el tenero campanario que los pájaros evadían. Cuando las delicadas hojas vistieron los ramajes del jardín, el mundo se colmó de una belleza nueva, pero las inquietudes de Blake aumentaron más aún. Entonces se le ocurrió por primera vez atravesar la ciudad y subir por aquella ladera fabulosa que conducía el denso mundo de sueños. A últimos de abril, poco antes de la fecha sombría de Walpurgis, Blake hizo su primera incursión al reino desconocido, después de recorrer un sinfín de calles y avenidas en la parte baja y de plazas ruinosas y desiertas que rodeaban el pie del cerro. Llegó finalmente a una calle en cuesta,
flanqueada de gastadas escalinatas, de torcidos porches dóricos y cúpulas de cristales empañados. Aquella calle parecía trasladar hasta un mundo inalcanzable más allá de la neblina. Los maltratados lectores con los hombres de las calles no le decían nada. Luego reparó en los rostros atesados y extraños de los transeúntes, en los anuncios e idiomas extranjeros que sobresalían en las tiendas abiertas al pie de añosos edificios. En parte alguna pudo encontrar los rincones y detalles que viera en los prismáticos, de modo que una vez más imaginó que la Federal Hill que le contemplaba desde sus ventanas era un mundo de ensueños en el que jamás entrarían los seres humanos de esta vida. De cuando en cuando descubría la fachada derruida de alguna iglesia o algún desmoronado chapitel, pero nunca la ennegrecida mole que buscaba. Al preguntarle a un tendero por la gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza, a pesar de que hablaba correctamente inglés. A medida que Blake se internaba en el laberinto de callejones sombríos y amenazadores, el paraje le resultaba más y más extraño. Atravesó 2 o 3 avenidas y una de las veces le pareció vislumbrar una torre conocida. De nuevo preguntó a un comerciante por la iglesia de piedra, y esta vez habría jurado que aparentaba su ignorancia, porque su rostro moreno reflejó un temor que trató inútilmente de ocultar. Al despedirse, Blake le sorprendió haciendo un signo extraño con la mano derecha. Poco después vio súbitamente a su izquierda una aguja negra que sobresalía sobre el cielo nuboso, por encima de las filas de oscuros tejados. Blake lo reconoció inmediatamente y se adentró por sórbidas callejuelas que subían desde la avenida. 2 veces se extravió, pero por alguna razón no se atrevió a preguntarles a los venerables ancianos y obesas matronas que charlaban sentados en los portales de sus casas, ni a los chiquillos que alborotaban jugando en el barro de los oscuros callejones. Por último, descubrió la torre junto a una inmensa mole de piedra que se alzaba al final de la calle. Él se encontraba en ese momento en una plaza entrenada de forma singular, en cuyo extremo se alzaba una enorme plataforma rematada por un muro de piedra y rodeado por una barandilla de hierro. Allí finalizó su búsqueda, porque en el centro de la plataforma, en aquel pequeño mundo elevado sobre el nivel de las calles adyacentes, se levantaba rodeada de hierbajos y zarzas, una masa titánica titánica y lúgubre, sobre cuya identidad, aun viéndola de cerca, no podía equivocarse. La iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina. Algunos de sus contrafuertes se habían derrumbado y varios de sus delicados pináculos se veían esparcidos por entre la maleza. Las denegridas ventanas ojivales estaban intactas en su mayoría, aunque en muchas faltaba el ajimez de piedra. Lo que más le sorprendió fue que las vidrieras no estuviesen rotas. Había cuenta de las destructoras costumbres de la chiquillería. Las sólidas puertas perduraban firmemente cerradas. La verja que rodeaba la plataforma tenía una cancela cerrada con candado, a la que se llegaba desde la plaza por un tramo de escalera, y desde ella hasta el pórtico se extendía un sendero enteramente cu- enteramente cubierto de maleza. La desolación y la ruina rodeaba el lugar como una montaja, y en los alejos sin pájaros, y en los muros desnudos de hiedra, veía Blake un toque siniestro imposible de definir. Había muy poca gente en la plaza. Blake vio en un extremo a un guardia municipal y se dirigió a él con el fin de hacerle una pregunta sobre la iglesia. Para asombro suyo, aquel irlandés fuerte y sano se limitó a santiguarse y a murmurar entre dientes que la gente no mentaba jamás aquel edificio. Al insistir, le contestó atropelladamente que los sacerdotes italianos prevenían a todo el mundo contra dicho templo, y afirmaban que una maldad monstruosa había habitado allí en tiempos y había dejado su huella imborrable. Él mismo había oído algunas oscuras sugerencias por la boca de su padre, quien recordaba ciertos rumores que circulaban en la época de su niñez. Una secta se había albergado allí en aquellos tiempos, que invocaba a unos seres que procedían de los abismos ignorados de la noche. Fue necesaria la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia, pero hubo quienes afirmaron después que para ello habrían bastado simplemente la luz. Si el padre O'Malley viviera, podría dilucidarnos muchos misterios de ese templo, pero ahora lo mejor era dejarlo en paz.
A nadie hacía daño, y sus antiguos moradores habían muerto y desaparecido. Huyeron a la desbandada como ratas en el año 77, cuando las autoridades empezaron a fastidiarse por la forma en que desaparecían los vecinos, y hablaron de intervenir. Algún día, a falta de herederos, el municipio tomaría posesión del viejo templo, pero más valdría dejarlo en paz y esperar a que se viniera abajo por sí solo. No fuera que despertasen ciertas cosas que debían descansar enteramente en los negros abismos de la noche. Después de marcharse el guardia, Blake permaneció allí, contemplando la tétrica aguja del campanario. El hecho de que el edificio resultara tan siniestro para los demás como para él le llenó de una extraña excitación. ¿Qué habría de verdad en las viejas argucias que acababa de contarle el policía? Seguramente no eran más que fábulas suscitadas por el lúgubre aspecto del templo, pero aún así era como si cobrase vida uno de sus propias narraciones. El sol de la tarde salió de entre las nubes sin fuerza para iluminar los sucios, los tiznados muros de la vieja iglesia. Era extraño que el verde jugoso de la primavera no se hubiese extendido por su patio, que aún conservaba una vegetación seca y agostada. Blake se dio cuenta de que había ido acercándose y de que observaba el muro y su verja herrumbrosa, con idea de entrar. En efecto, en aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible, terrible al que no había forma de resistir. La cancela estaba cerrada, pero en la parte norte de la verja faltaban algunos barrotes. Subió los escalones y avanzó por el estrecho reborde exterior hasta llegar al boquete. Si era verdad que la gente miraba con tanto aborrecimiento el lugar, no tropezaría con dificultades. Recorrió el reborde de piedra antes de que nadie hubiera reparado en él. Se encontraba ante el boquete. Entonces miró atrás y vio que las pocas personas de la plaza se alejaban recelosas y hacían con la mano derecha el mismo signo que el comerciante de la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda salió disparada a la calle. Recogió algunos cuantos niños que había por allí y los hizo entrar en un portal estropeado y miserable. El boquete era lo bastante ancho y un portal bastante ancho, y Blake no tardó en encontrar en medio de la plaza de la maleza podrida y enmarañada del patio desierto. A juzgar por algunas lápidas que asomaban erosionadas entre las hierbas, debió de servir de cementerio en otro tiempo. Vista de cerca, y esta mole de la iglesia resultaba opresiva. Sin embargo, venció su aprensión y probó las tres grandes puertas de la fachada. Estaban firmemente cerradas las tres, así que comenzó a dar la vuelta del edificio en busca de alguna abertura más viable. Ni aún entonces estaba seguro de querer entrar en aquella madriguera de sombras y desolación, aunque se sentía arrastrado como por un hechizo inevitable. En la parte posterior encontró un tragaluz abierto sin rejas que proporcionaba el acceso necesario. Blake se asomó y vio que correspondía a un sótano lleno de telarañas y polvo, apenas iluminado por los rayos del sol poniente. Escombros, barriles viejos, cajones rotos, muebles, de todo había allí, y encima descansaba un sudario de polvo que suavizaba los ángulos de sus siluetas. Los restos enmohecidos de una caldera de calefacción revelaban que el edificio había sido utilizado y mantenido por lo menos hasta finales del siglo pasado. Obedeciendo a un impulso casi inconsciente, Blake se introdujo por el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros esparcidos en el suelo. Era un sótano abovedado, inmenso, sin tabiques. A lo lejos, en un rincón, sumido en una densa oscuridad, descubrió un arco que indudablemente conducía arriba. Un extraño sentimiento de ahogo le invadía a saberse dentro de aquel templo espectral, pero lo desechó y siguió explorando cuidadosamente el lugar. Encontró un barril intacto aún en medio del polvo y lo rodó hasta colocarlo al pie del tragaluz para cuando tuviera que salir. Luego, haciendo acopio de valor, cruzó el amplio sótano plagado de telarañas y se dirigió al arco del otro extremo. Medio agobiado por el polvo omnipresente y cubierto de suciedad,
Empezó a subir los gastados peldaños que se perdían en la negrura. No llevaba luz alguna, por lo que avanzaba a tientas con mucha precaución. Después de un recodo repentino, notó ante sí una puerta cerrada. Inmediatamente descubrió su viejo picaporte. Al abrirlo, vio ante sí un corredor iluminado débilmente, revestido de madera corroída por la carcoma. Una vez arriba, Blake comenzó a registrar rápidamente. Ninguna de las puertas interiores estaba cerrada con cerrojo, de manera que podía pasar libremente de una estancia a otra. La nave central era de entonces de enormes proporciones y sobrecogida por las montañas de polvo acumulados sobre los bancos, el altar, el púlpito y el órgano, y las inmensas colgaduras de telaraña que se desplegaban entre los arcos apuntados del triforio. Sobre esta muda desolación se derramaba una desagradable luz plomiza que procedía de las vidrieras ennegrecidas del albizde, sobre las cuales se iniciaban los rayos del sol agonizante. Aquellas vidrieras estaban tan sucias de hollín que a Blake le costó un gran esfuerzo descifrar lo que representaban, y lo poco que distinguió no le gustó en absoluto. Los dibujos eran emblemáticos y sus conocimientos sobre simbolismos esotéricos le permitían interpretar ciertos signos que aparecían en ellos. En cambio, había escasez de santos, y los pocos representados mostraban además expresiones abiertamente censurables. Una de las vidrieras representaba únicamente, al parecer, un fondo oscuro sembrado de espirales luminosas. Al apartarse de los ventanales, observó que la cruz que coronaba el altar mayor era nada menos que la antiquísima Ankh, o cruz en santa del antiguo Egipto. En una sacristía posterior contigua al ábside, encontró Blake un escritorio deteriorado y unas estanterías repletas de libros mohosos, casi desintegrados. Aquí sufrió por primera vez un sobresalto de verdadero horror, ya que los títulos de aquellos libros eran suficientemente elocuentes para él. Todos ellos trataban de materias atroces y prohibidas, de las que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser a través de no ser a través de veladas alusiones. Aquellos volúmenes eran terribles recopilaciones de secretos y fórmulas inmemoriales que el tiempo ha ido sedimentando desde los inicios de la humanidad, y aún desde los oscuros días que precedieron a la aparición del hombre. El propio Blake había leído algunos de ellos: una versión latina del abominable Necronomicon, el siniestro Liber y Bonis, el abominable Cultes des Gaules del conde Edrelet, el Unausprechlichen Kulten de Bones, el infernal trato de Bernice Mysteries de Lutit Prim. Había otros muchachos, además. Uno los conocía de oídas y otros le eran totalmente desconocidos, como los manuscritos penacópticos, el libro de Dizan y un tomo escrito en caracteres totalmente incomprensibles que contenía, sin embargo, ciertos símbolos y diagramas de claro sentido para todo aquel que estuviera versado en las ciencias ocultas. No cabía duda de que los rumores del pueblo no mentían. Este lugar había sido foco de un mal más antiguo que el hombre y más vasto que el universo conocido. Sobre la descompuesta mesa del escritorio había un cuaderno de piel lleno de anotaciones tomadas a mano en un curioso lenguaje cifrado. Este lenguaje estaba compuesto de símbolos tradicionales empleados hoy corrientemente en astronomía y en alquimia, astrología y otros artes equívocos de la antigüedad. Símbolos del sol, de la luna, de los planetas, aspectos de los astros y signos del zodiaco aparecían agrupados en frases y apartes como nuestros párrafos, lo que daba la impresión de que cada símbolo correspondía a una letra de nuestro alfabeto. Con la esperanza de descifrar más adelante el criptograma, Blake se metió el libro en el bolsillo. Muchos de aquellos enormes volúmenes que se apilaban en los estantes le atraían irresistiblemente. Se sentía tentado a llevárselo. No se explicaba cómo habían estado allí durante tanto tiempo sin que nadie les echara mano. ¿Acaso era él el primero en superar aquel miedo que había protegido este lugar abandonado durante más de 60 años contra toda intrusión?
Una vez explorada toda la planta baja, Blake atravesó de nuevo la nave hasta llegar al vestíbulo, donde había visto antes una puerta y una escalera que probablemente conducía a la torre del campanario, tan familiar para él desde su ventana. La subida fue muy trabajosa, la capa de polvo era aquí más espesa y las arañas habían tejido redes aún más túpidas en este estrecho lugar. Se trataba de una escalera de caracol con unos escalones de madera altos y estrechos. De cuando en cuando Blake pasaba por delante de unas ventanas desde las que se vislumbraba un panorama vertiginoso, aunque hasta el momento no había visto ninguna cuerda. Pensó que sin duda habría campanas en lo alto de aquella torre cuyas puntiagudas ventanas superiores, protegidas por densas celosías, había examinado tan a menudo con sus prismáticos, pero le esperaba una decepción. La escalera desembocaba en una cámara carente de campanas y dedicada, según todas las trazas, a fines totalmente diversos. La estancia era espaciosa y estaba iluminada por la luz apagada de que provenía de cuatro ventanas ojivales, una en cada pared, protegidas por fuera con unas celosías muy estropeadas. Después se ve que las reforzaron con sólidas pantallas que sin embargo presentaban ahora un estado lamentable. En el centro del recinto, cubiertas de polvo, se realzaba una columna de metro y medio de altura como medio metro de grosor. Este pilar estaba cubierto de extraños jeroglíficos roscamente tallados, y en su cara superior, como en un altar, había una caja metálica de forma asimétrica con la tapa abierta. En su interior, cubierto de polvo, había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo, formando círculo alrededor del pilar central. Había 7 sitiales góticos de alto respaldo, todavía en buen estado, y tras ellos 7 imágenes colosales de escayola pintada de negro, casi enteramente destrozadas. Estas imágenes tienen un singular parecido con los misteriosos megalitos de la isla de Pascua. Era un rincón de la cámara, había una escala de hierro pegada al muro que subía hasta el techo, donde se veía una trampa cerrada que daba acceso al chapitel carente de ventanas.